Estado, una formación, organización y estructura política. Instituciones burocráticas monopolizan el uso de la fuerza. En Colombia, agrupamiento social con territorio legitimado, con soberanía y poder político, con fundamento jurídico para mantener orden. Artículos 3, 7 y 113. Nación, comunidad poblacional en un territorio soberano con características y conciencia diferente a otros. Reside la soberanía y comparten lengua, raíces, historia, tradiciones, cultura, geografía, raza, tienen un carácter y espíritu. Artículo 3. Pueblo, conjunto de personas en un lugar o región o país. Comparten historia, cultura, tradiciones, lengua, entre otras. Viven en una población determinada. Artículo 3. Constitución. Texto con códigos jurídico-políticos. Solemne. Emana de un poder constituyente para la separación de poderes. Define y crea las ramas del poder. Una norma superior está el ordenamiento jurídico, derechos, libertades. Carl Smith, 2008. Factor real del poder. El poder es hacer que otros hagan lo que por su propia voluntad no harían. La esencia de la Constitución es la suma de factores reales del poder, como los clásicos, la monarquía, la burguesía, el clero, entre otros, haciendo la Constitución real y efectiva. Ferdinand Lasalle, 2018. ¿Qué es la Constitución? Acción de constitucionalidad. Artículo 241 de la Constitución. Se le confía a la Corte Constitucional la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución en los escritos y precisos términos de ese artículo. La acción y el derecho es como dos caras de la moneda. Inconstitucionalidad, violar, contravenir la letra y el espíritu de las normas. Ley 270 del 96. Bloque de constitucionalidad. Normas y principios que no están en escritos textualmente se utilizan para controlar la constitucionalidad de las leyes. Artículo 93. Estado de cosas inconstitucionales. Es la violación masiva, general y estructural de los derechos fundamentales y configura ir en contravía de los principios fundamentales. Ese se puede definir como un juicio empírico de la realidad y ordena resolverlos. Es una tensión entre la carta y la realidad. Sentencia T-025 del 2004. Críticas al ESI. Lo que sucede con esta figura es todo lo contrario. En otras palabras, el ESI establece una autolimitación de la Corte, ya que ante la violación de derechos fundamentales de forma sistemática y generalizada. Sentencia T-025 del 2004. Anexión. Acoplamiento por parte de un Estado, territorio o parte del territorio por amenaza o uso de la fuerza. Constituye un acto de agresión prohibido en el VIH, Convención de Viena en 1983. Archipiélago. Grupo de islas, incluidas partes de islas, las aguas que las conectan y demás elementos naturales, que estén tan estrechamente relacionadas entre sí, que forman una entidad geográfica, económica y política. Se encuentran comúnmente en aguas saladas. Artículo 101, 310. División de poderes. Más que implicar una fragmentación, conlleva la idea de separación o coordinación de funciones o competencias. Ordenación del poder, autoridad con frenos y contrapesos. Gilaire 2009. Constitucional y administrativo. Control. Compatible con el principio de división de poderes. Los parlamentos han desempeñado tradicionalmente una función de control sobre los actos de los demás poderes. Cobian Andrada, Miguel, 2013. Control político. Capacidad de mantener el orden y hasta cierto límite. La agenda del debate parlamentario. 103, 113, 114 y 138.
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Documento que acopia 30 artículos de derechos humanos considerados primordiales. Intimación y protección por parte de otros estados. ONU 1948. Derechos colectivos. Pertenecen a la comunidad y que contiene como finalidad garantizar que las necesidades colectivas se satisfagan. Artículos 78 al 82 de la Constitución. Dignidad humana. Existe como un fin en sí mismo, no solo como medio para uso cualquiera de esta o aquella voluntad. Immanuel Kant, 1785, Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Dignidad seres humanos, hacer valer al ser no sintiente, Sabré, página 141. Eficacia, capacidad para producir un efecto o resultado deseado. La eficacia de la norma jurídica depende directamente de la obediencia a una norma de derecho por parte de una persona a la que se le sería aplicable. Sentencia C873 del 2003. Eficiencia, relación que existe entre la cantidad de energía, tiempo, material, etc., que se invierte para producir o hacer algo, y el resultado que se obtiene. Sentencia 826 del 2013. Fuerza, traduce el verdadero vicio sancionado por el derecho colombiano, sino la causa del mismo. La fuerza es muy diferente a la agresión de la violencia física. Artículo 216 al 223 de la Constitución. Ministerio Público. Artículo 227, numeral 7 de la Constitución, directamente por el Procurador General de la Nación o indirectamente por agentes o delegados. Sentencia C429 del 2001. Parlamento. Órgano que representa el poder legislativo de un Estado. Institución política, donde se debate y delibera sobre la vida nacional. Constituye uno de los ejes de la democracia. Función, hacer las leyes. Función constituyente, para reformar la constitución política mediante actos legislativos. Función legislativa, para elaborar, interpretar, reformar o derogar las leyes y los códigos en todos los ramos de la legislación. Función de control político, para requerir a los ministros de despachos y demás autoridades y conocer las acusaciones contra altos funcionarios del Estado. Función judicial, para juzgar excepcionalmente a los altos funcionarios del Estado por responsabilidad política. Función electoral, para elegir Contralor General de la República, Procurador General de la Nación, magistrados de la Corte Constitucional y de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Defensor del Pueblo, Vicepresidente de la República cuando hay falta absoluta y designado a la presidencia. Función administrativa, establece la organización y funcionamiento del Congreso, Senado, Cámara de Representantes. Función de control político, para emplazar a cualquier persona, natural o jurídica, a efecto de que rindan declaraciones reales o escritas sobre hechos relacionados con las indagaciones que la comisión adelante. Función de protocolo, para recibir a jefes de Estado o de gobierno de otras naciones. Artículos 132 al 187. Partido político,